La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Cataluña vota el domingo que viene y el resultado de esas elecciones definirá buena parte de nuestro escenario político por el resultado que obtenga cada partido, por los pactos que harán falta para gobernar y por el impacto que van a tener para las alianzas en el Congreso. Las cosas se han movido en estos días de campaña. Han crecido el PSC y Junts y han caído los Comunes y Esquerra. Según la encuesta de 40DB que hoy publicamos en la serie En El País, los socialistas suben 2 escaños y el partido de Puigdemont sube 3, por lo que recorta distancias. Sin embargo, la suma de las formaciones independentistas no llega a los 68 diputados que hacen falta para la mayoría absoluta. Los socialistas seguirían ganando las elecciones con 40 escaños, ahora tienen 33, los mismos que Esquerra, que pasa a tener 26 según este sondeo. Esquerra pues se desploma a costa de Junts, que llega a los 36 diputados, o sea, 4 por debajo del PSC. La suma independentista, como decías, no da ni siquiera contando con el voto de los ultras de Alianza Catalana, que conseguirían un escaño. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hay algo que nos deja claro este sondeo, que el domingo sabremos qué han votado los catalanes, pero que va a ser muy difícil que sepamos quién va a gobernar en Cataluña. Xavi Abelló, buen día. Buen día. Lo que nos permite ver esta encuesta son las cosas que se han movido en estas semanas de campaña. El PSC y Junts han afianzado su condición de principales candidatos a la presidencia después de este sondeo, mientras Esquerra busca la tecla para no desplomarse y mantenerse vivo en la carrera, algo que no estaría consiguiendo según este sondeo, que le deja ya a 10 escaños de Puigdemont. Si los partidos cumplen sus vetos cruzados tras el 12 de mayo, es decir, si Junts no quiere acercarse al PSC y si ella no piensa contar con los votos del PP y de Vox para ser presidente, la única opción de gobierno sería la de un tripartito de izquierdas entre el PSC, Esquerra y los Comunes, que a pesar de caer hasta los 5 escaños seguirían siendo necesarios en esta ecuación. Esquerra, sin embargo, duda de este escenario, lo que nos podría llevar a una repetición electoral en octubre que ya casi nadie se atreve a descartar. Los republicanos tendrán difícil repetir la presidencia, pero tendrán probablemente la llave del próximo gobierno. El PP, por su parte, afianza su crecimiento hasta los 13 escaños, superando los 10 de Vox, mientras la CUP sigue su cuesta abajo, quedándose con 4. Xavi, gracias. Buen día. El análisis político catalán será el gran asunto de esta semana que empieza y para la que el PP no quiere que se interponga ninguna polémica, ni en las catalanas, ni sobre todo en las europeas, que son las elecciones que aspira a ganar el PSOE. Por eso es muy llamativo este movimiento que les adelantamos a esta hora. Aquí en la SER, el PP ha decidido enfriar las llamadas leyes de concordia para que la polémica no les estropee su expectativa de voto. Son esas iniciativas que ha pedido Vox, pero de las que el PP ha acabado por hacer bandera en Castilla y León, en Aragón y en la Comunidad Valenciana. Supimos el viernes el varapalo de la ONU a estas normas porque no respetan estándares internacionales, porque evitan referirse a las violaciones de derechos humanos. El PP cargó el mismo viernes contra la ONU. Pero la realidad es que su plan pasa por retrasar ahora todo lo posible la tramitación de estas normas para que eso no perjudique sus expectativas. Es una información que adelanta Mariela Rubio. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. En Castilla y León, por ejemplo, la norma ni siquiera va a entrar en las Cortes hasta después de las europeas. Así es, el PP allí echa el freno a la tramitación de la ley de concordia, que ni siquiera será tomada en consideración en las Cortes hasta que se cierren las urnas el día 9 de junio. En Génova no ocultan que estas leyes impuestas por Vox son una china en el zapato de los populares de cara a la contienda europea y buscan así sacarlas del foco durante la campaña. De hecho, el PP en Castilla y León, alineado con la Dirección Nacional, votaba la pasada semana a favor de incluso pedir informes consultivos que habrían ralentizado todavía más la aprobación de la medida, aunque Vox finalmente impedía este trámite. En la Comunidad Valenciana, por su parte, donde la tramitación ya ha comenzado, el plan es apurar los plazos para que la aprobación definitiva de la ley no llegue antes de que se abran las urnas. En definitiva, Ángels, el PP quiere manejar esta polémica hablando de leyes que todavía no lo son. Y creo que lo mejor que se puede hacer, primero, es leer los textos. Segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. Y tercero, decir muy claramente que para el Partido Popular los 40 años de Franco han sido una dictadura. No demos por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado, decía el viernes Núñez Feijóo. Mariela, hasta luego.
Hasta luego. Pues precisamente esta semana y después de ese informe de los 3 relatores de la ONU, el gobierno va a empezar a convocar a los gobiernos que promueven estas llamadas leyes de concordia. Esta semana citará a Aragón en la comisión bilateral para que restituya la ley de memoria democrática y si la comunidad no atiende a este requerimiento, acudirán al Constitucional. Decía el ministro Ángel Víctor Torres. Yo apelo al señor Feijóo. Yo apelo que diga claramente si está o no con las Naciones Unidas, si defiende o no los derechos humanos. Apelo al máximo responsable del Partido Popular a que también llame al orden a sus presidentes autonómicos, que entiendo que están pagando un alto precio por pactar con Vox. El gobierno, por su parte, afronta otra polémica en la que se ha metido a partir de estas declaraciones que hizo el ministro Óscar Puente. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias? Este fin de semana el gobierno de Milei ha enviado una nota oficial muy dura contra el gobierno español, al que acusa de poner en peligro la unidad de España o poner en riesgo, dice textualmente, a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal. Esto entre otras cosas. Esta mañana Puente asiste a una conferencia en Madrid que dará el ministro de Exteriores Álvarez. Las declaraciones de Puente se produjeron cuando el gobierno, después de los 5 días de pausa que se tomó Pedro Sánchez, está señalando la toxicidad del debate público. Insiste en esa idea de la regeneración democrática que el Ejecutivo traduce especialmente en una cosa que es la renovación del Poder Judicial. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Y en eso va a centrarse Sánchez estos próximos días, mientras espera que un buen resultado en Cataluña le permita salir reforzado de su apuesta por la ley de amnistía. Sí, la orden es volcarse en la recta final de la campaña catalana, que nada más interfiera en unas elecciones que son clave para el devenir de la legislatura a nivel nacional. Por eso el gobierno intenta pasar página de las críticas que le han generado esas insinuaciones del ministro de Transporte sobre el mandatario argentino. La Moncloa remite al comunicado que Exteriores publicó este fin de semana, en el que se rechaza la reacción de la oficina de Milei, pero donde no se dice nada de las palabras de Óscar Puente, que fueron el origen de la polémica. Tampoco creen en el Ejecutivo que haya una contradicción en que mientras el presidente llama a rebajar la polarización y combatir los bulos, uno de sus ministros deslice que un mandatario de otro país toma sustancias. La oposición pide el cese de Puente y que el PSOE habla de una sobreactuación del PP al que ven descolocado por la movilización que detectan de la izquierda en Cataluña. Los socialistas van a seguir esta semana presionando a los de Feijóo para que renueven el Poder Judicial, pero el Ejecutivo no va a activar todavía ninguna reforma para sortear ese bloqueo. Guille, gracias. Hasta luego. Aunque más allá de las estrategias de los partidos, este lunes va a tener en el Senado una imagen que será políticamente muy potente. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás ni al lado. Hoy declara José Luis Ábalos en la comisión de investigación del caso Koldo. David Junquera. El entorno del exministro le asegura a la SER que Ábalos no se ha dedicado a preparar de forma exhaustiva su intervención en una comisión que califican de insólita representación. Su idea es ser escrupuloso con las respuestas, teniendo en cuenta que hay un proceso judicial en marcha, y buscará respetar el principio de legalidad y garantías procesales, evitando cuestiones que no le afecten directamente. El PP, según dice, va a intentar utilizar esta comparecencia en plena campaña catalana para tratar de dejar al aire todo lo que el PSOE quiere esconder, desde el caso de las mascarillas al Delsygate. Desde Génova defienden que el Ministerio de Transportes de Ábalos fue una autopista a la corrupción y la clave para que el dinero de los españoles se gastara en Ferraris y mariscadas. Los populares serán especialmente incisivos con el episodio de las maletas de Barajas de la vicepresidenta de Maduro, pero también quieren preguntarle al exministro por los negocios de la mujer del presidente, Begoña Gómez. Hoy todavía va a hacer más fresco de lo habitual en buena parte del país, aunque esta semana irán subiendo ya las temperaturas, Jordi. De hecho, es ahora cuando el ambiente se nota fresco. Durante la tarde será cálido, con máximas de 20 a 25 grados en la mayor parte del país. Y como corresponde en la primavera, tiempo cambiante. Va a hacer sol la mayor parte del día, pero en la mitad este de la península las nubes serán abundantes y a partir de mediodía darán lugar a chubascos, primero en puntos de montaña, pero después en los alrededores. Esto pasará en Madrid, también al este de Andalucía, en el interior de Murcia y Alicante, así como en Castellón, sur de Aragón y en la mitad este de Cataluña. Cuidado, porque serán tormentas muy localizadas, pero descargarán con mucha intensidad. En el mapa para entender el mundo.
La última hora que estamos siguiendo desde las 7, que es justo cuando el ejército de Israel ha confirmado que ha dado la orden de evacuar de civiles la ciudad de Rafah, donde, como saben, se hacina 1,5 millones de refugiados palestinos a los que no les queda otro lugar donde ir. Ayer volvieron a fracasar las negociaciones por un alto el fuego entre Israel y Hamás y esta madrugada Netanyahu ha vuelto a bombardear Rafah, donde ha matado al menos a 20 personas, entre ellas varios niños. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y parece que estamos asistiendo ya al paso previo antes de la inminente toma de Rafah, pese a que la ONU y los aliados de Israel llevan semanas intentando disuadir a Netanyahu por la nueva catástrofe humanitaria que esto podría producir. Sí, hace una hora el ejército israelí comunicaba el inicio de esta evacuación de varias zonas específicas del este de Rafah, que detallan un mapa y que está transmitiendo ya a los gazatíes a través de varios medios, con mensajes en los que les ordena moverse hacia el norte, hacia una zona humanitaria cercana a Han Yunis. El ejército israelí dice que esto forma parte de una operación militar sobre Rafah de alcance limitado. Es un paso hacia la anunciada invasión de la ciudad. Una invasión sobre la que volvía a amenazar Netanyahu hace solo unas horas, rechazando la exigencia de Hamás en la mesa de negociaciones por el alto el fuego. La delegación palestina se fue del Cairo sin acuerdo y justo después un ataque de Hamás mataba a 3 soldados israelíes en un paso fronterizo a Gaza, e Israel, como decías, bombardeaba Rafah con una 20 de muertos, incluidos 8 niños. Lo hacía poco antes de esta orden de evacuación que nos aleja de la posibilidad de un alto al fuego. Pablo, gracias. Hasta ahora. Aquí en España la semana va a empezar con 2 grandes noticias económicas. La primera la vamos a conocer en menos de una hora porque a las 9 se publican los datos del paro y afiliaciones del mes de abril. Se espera un dato muy bueno, incluso que por primera vez hay en España más de 21 millones de cotizantes a la Seguridad Social, lo que sería un récord. La semana pasada estuvo aquí Yolanda Díaz y ya nos dejó entrever que hoy habría buenas noticias. La semana que viene vamos a dar los datos de paro, los datos de afiliación, los datos de contratación y se van a sorprender ustedes, ya le digo, van a ser muy positivos. A las 9 sabremos. Y la otra gran noticia económica nos la comentaba Javier Ruiz en la economía de las 7:30 en Hoy por Hoy. Después de estar días estudiando la oferta de absorción del BBVA, el Banco Sabadell tiene que decidir qué hace, si rechaza esta oferta o si en cambio negocia una mejora de la oferta que le planteó el BBVA. Lo que sabremos hoy es que se reúne el Consejo de Administración del Sabadell. Hoy por Hoy noticias. Ser podcast. Preferiamo perdere 1 o più giorni di paga que perdere la nuestra libertad. Así informaba el telediario de la RAI de la huelga que han convocado para hoy mismo los sindicatos en la radiotelevisión pública italiana. Sonido de un telediario, y en ese mismo telediario la presentadora que dio paso a este vídeo con las razones que tenían los sindicatos para el paro daba paso luego a un vídeo donde se contaba la respuesta que da a esa propuesta de paro la dirección. La decisione del sindacato Usigrai di scioperare su motivazioni che nulla hanno a che vedere con i diritti dei lavoratori si inquadra in motivazioni ideologiche e politiche. La cuestión es que hoy habrá huelga en la simbólica televisión pública italiana en protesta por la política del gobierno de Meloni, al que los sindicatos acusan de manipular la información. Corresponsal en Roma, Joan Solés. El gobierno de Meloni ha convertido la RAI, la radiotelevisión italiana, en su megáfono, según los sindicatos de la empresa pública. Los sindicatos difunden falsedades que perjudican la empresa, ha hecho saber la dirección de la RAI. Nunca, como ahora, se había producido un enfrentamiento tan tenso entre dirigentes, la mayoría hoy vinculados al partido posfascista Fratelli d'Italia, y los 2.000 periodistas de la corporación en huelga este lunes. Estos últimos acusan a los primeros de transformar la información en propaganda gubernamental, de forzar la salida de prestigiosos presentadores, de cambiar la estructura de la radiotelevisión sin diálogo con los sindicatos, de la no sustitución de los profesionales que se jubilan. En definitiva, afirman los periodistas italianos, preferimos perder un día de salario con la huelga de hoy a perder la libertad y la autonomía, que son, añaden, valores del servicio público de la RAI. Y la otra imagen internacional de estas horas la tenemos en Francia, donde ha empezado su gira por varios países de Europa el presidente chino Xi Jinping. Corresponsal Vicens Batalla. Buenos días. En esta primera visita de Xi Jinping a Europa desde la pandemia de la COVID, el presidente francés seguirá insistiendo a su homólogo para que presione a Putin en una inflexión en la guerra de Ucrania, sabiendo además que las empresas chinas suministran componentes a Moscú para la fabricación de armamento. A su vez, Macron tratará de suavizar las disputas comerciales
comerciales entre Pekín y Bruselas cuando los vehículos eléctricos chinos están inundando el mercado europeo. Por ello, la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen, participará en una primera reunión esta mañana en el Elíseo. Macron cenó el jueves en París con el canciller alemán Olaf Scholz para consensuar también una postura común franco-germana. Y batacazo electoral de los conservadores en las elecciones locales del Reino Unido este fin de semana. Los ministros de Sunak cierran filas ante su peor resultado en décadas. Corresponsal en Londres, Lucas Font. La contundente derrota del Partido Conservador en las elecciones locales este fin de semana no ha sido suficiente para forzar un cambio de liderazgo a pocos meses de las elecciones. Así lo ha reconocido una de las voces más críticas del primer ministro Rishi Sunak, la exministra del Interior Suella Braverman, quien ha pedido, sin embargo, un giro a la derecha para tratar de evitar una nueva debacle en las generales. No hay tiempo para cambiar de líder. El primer ministro será nuestro candidato, nos guste o no. Lo que tiene que hacer es aceptar el resultado de estas elecciones y cambiar el rumbo rápidamente, ha dicho Braverman a la BBC, tras urgir al gobierno a abandonar la Convención Europea de los Derechos Humanos para garantizar las deportaciones de inmigrantes a Ruanda. Pero todo apunta a que el primer ministro tendrá muy difícil enderezar el rumbo de un partido muy castigado por los escándalos de sus predecesores. Los resultados de este fin de semana le sitúan muy lejos del Partido Laborista, mientras el partido de extrema derecha Reform UK sigue ganando adeptos entre los votantes más radicales. En Brasil, el número de muertos por las inundaciones al sur del país se eleva ya al menos a 76, más de 100 desaparecidos y más de 80.000 personas evacuadas. Iñaki Pascualena. El presidente brasileño visitó la zona afectada por el temporal que ha desbordado el río Guaíba, obligando a evacuar a más de 80.000 personas. Desde allí, Lula da Silva prometió que garantizará la llegada de ayuda a una región que ha quedado devastada. Asimismo, da Silva aseguraba que su gobierno colaborará para recuperar las carreteras del estado de Río Grande del Sur. No haverá impedimento da burocracia para que a gente recupere a grandiosidade desse estado. Junto a Lula, el gobernador del estado valoraba así la situación que atraviesa la región. É cenário de guerra no estado e como cenário de guerra vai ter que ter o tratamento também do pós-guerra. Un escenario de guerra que exigirá un escenario de posguerra, aseguraba Eduardo Leite. El plan de recuperación ya está en marcha. Lula insistió en que no habrá impedimentos ni restricciones para que la ayuda gubernamental llegue a esta zona del sur de Brasil, donde el paso de las lluvias deja decenas de muertos y cientos de desaparecidos. Y en 10 minutos el abierto. Con Antón Losada, Elisa de la Nuez e Ignasi Guardán. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.